tu presencia, Señor, en medio nuestro. Te pido que seas hablándonos, ministrándonos en esta hora, Señor. Y que hoy podamos salir victoriosos, Señor. Que hoy podamos salir con una palabra tuya. Y que sepamos que vamos contigo. Y que tú estás allí para levantarnos y ayudarnos. En el nombre de Jesús. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos, Espíritu Santo. Amén y amén. Vamos a darle ese fuerte aplauso al Señor. Y vamos a ir, por favor, a los Salmos capítulo 119. Salmo capítulo 119. Solamente voy a leerles un versículo. Si ya están ahí, me levantan la manito, por favor. Salmo 119, en el versículo 93. Y dice así: Nunca jamás me olvidaré de tus mandamientos, porque con ellos me has vivificado. Quiero volverlo a repetir. Nunca jamás me olvidaré de tus mandamientos, porque con ellos me has vivificado. Amén y amén. Quiero leerlo en la versión Dios habla hoy, y dice así: Jamás me olvidaré de tus preceptos, pues por ellos me has dado vida. Por los preceptos del Señor nosotros podemos tener vida. Amén. Hasta el día de hoy, durante toda la historia, se ha visto algo muy peculiar, algo en particular, y es que el enemigo ha querido intentar destruir la palabra de Dios. Por muchos años ha querido estorbar para la expansión de la palabra del evangelio. Cuando los grandes hombres de Dios estaban haciendo las traducciones y querían ponerlo en varios idiomas para que se pudiera leer en otros lugares, el enemigo siempre estaba allí estorbándole sus caminos. Muchos murieron por la causa de estar tratando de que el mundo entero pudiera tener o pudiera acceder a lo que es la palabra de Dios. En muchos países aún y en este tiempo está prohibido la palabra de Dios. La Biblia no se puede introducir, no se puede llevar a estos lugares porque está totalmente prohibido. Y todo aquel que no solamente predique, sino que tenga la palabra del Señor, va a ser muerto o ejecutado. Y la verdad es que odia la palabra del Señor el enemigo, la odia. Y algo que tenemos que tener presente es que la Biblia es la palabra de Dios. Y es en ella en donde nosotros podemos encontrar la vida que necesitamos, y por ella somos vivificados, como nosotros acabamos de leer en el pasaje que hablamos. Y esa palabra vivificar o vivificado en el hebreo es hayá, y significa avivar, infundir, mantener, preservar, reanimar, resucitar, revivir, salvar, sanar. Esto es lo que significa vivificar o vivificado, o es lo que provoca la palabra de Dios en el hombre. Y esto es la palabra del Señor para nosotros. Y por eso es que el diablo la odia. Por eso es que mucho tiempo ha intentado destruirla. Ha intentado hacer todo lo necesario para que la gente no la lea, para que la gente no acceda a ella. ¿Pero por qué? Porque esta palabra es la que nosotros podemos tener vida y ser avivados. Amén. La Escritura
nos da lo que nosotros necesitamos para estar en sí vivos. En pocas palabras, la palabra de Dios no solamente nos da vida, sino que nos da el testimonio de quién es la vida misma, y esto es Jesús. Y como lo dice en Juan, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Es la palabra de Dios la que da testimonio de la vida misma, y es aquella, y es por medio de ella que nosotros podemos tener vida. Es por medio de ella que nosotros podemos ser reavivados, reedificados, vivificados y alentados, porque su palabra tiene poder para alentar y avivar nuestras vidas. Amén. El mismo Señor Jesús nos dijo: conságralos a ti mismo por medio de la verdad. Tu palabra es la verdad. Tu palabra es la verdad. Por eso podemos confiar plenamente que la Biblia no solamente es la verdad, sino que por ella seremos vivificados. Por medio de la palabra del Señor podemos ser vivificados, alentados, reanimados. Y por eso su palabra es muy importante, y nosotros debemos leerla, meditarla, estudiarla y vivir o ponerla en práctica, porque esto hará que nosotros seamos esos vencedores y vivamos como Dios quiere que nosotros vivamos. Si ustedes se preguntan cuál era el instrumento más importante anteriormente para que los que navegaban mar abierto o los que navegaban por los aires, o sea, que hacían vuelos, ¿cuál era el más importante en ese tiempo, hace muchos años atrás? Y era la brújula. Era el instrumento en que ellos podían direccionarse para no perderse y para poder andar correctamente y poder llegar al donde ellos querían llegar. Pero para nosotros no es la brújula quien nos va a guiar. Para nosotros, quien nos guía y quien nos va a dar la vida que necesitamos, quien nos va a direccionar en todo en esta tierra, es su palabra. La palabra del Señor es la que se convierte como en esa brújula que nosotros necesitamos todos los días para poder llegar a ese puerto seguro, para poder llegar donde Dios quiere que nosotros lleguemos. Amén. Nosotros debemos entender que la palabra de Dios no está ahí solamente para que la tengamos de adorno, sino que la tengamos aún en nuestras vidas, aferrada en nuestros corazones, y que vivamos por ella. Pero entonces, ¿por qué es importante la palabra del Señor? ¿Por qué es importante la Biblia para nuestras vidas? Bueno, porque esta palabra para nosotros es importante, ya que nos ayuda a permanecer, a estar firmes en medio de la prueba. Su palabra es la única que tiene la capacidad de ayudarnos a permanecer firmes, a permanecer sin importar las circunstancias que estén rodeando nuestras vidas, sin importar las cosas que podamos estar evidenciando. Esto es lo que hace la palabra del Señor. Jesús mismo nos lo enseñó cuando estaba dando el sermón del monte. Y dice: cualquiera pues que oye todas estas palabras y las pone por obra, le compararé como un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y vinieron ríos, vinieron tormentas, pegaron con ímpetu contra aquella casa, pero esta casa no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero dice también: pero también aquellos que escuchan esta palabra y no la ponen por obra, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y vinieron esos ríos, esas tormentas, pegaron con ímpetu, pero fue grande su ruina porque cayó, fue destruida por completo. Y esto es lo que nos enseña, que si nosotros escuchamos su palabra o la leemos y la ponemos por obra, es de la única forma en donde nosotros vamos a poder prosperar, pero es la que nos va a ayudar a permanecer firmes, sin importar si vienen esas tormentas, sin importar si vienen esas dificultades, sin importar lo que acontezca para nuestras vidas. Es de la única forma que vamos a poder permanecer firmes, y esto es lo que causa la palabra del Señor en todo tiempo. Y no solamente
nos guarda y nos ayuda a mantener firmes, sino que la palabra de Dios contiene promesas innumerables, y es por causa de su promesa que nosotros podremos estar firmes sabiendo que Él cumplirá todo lo que nos dijo. Cuando nosotros tenemos una palabra del Señor, que es una promesa de parte de Dios sobre nuestras vidas, no importa si la dificultad está latente en nuestras vidas, no importa si la enfermedad o la angustia ha llegado a nuestras familias, sabemos que lo que Dios nos dijo, esto nos ayudará a mantenernos firmes, porque Él cumplirá lo que ha prometido y nos va a dar esa grande victoria que ya está dispuesta para cada uno de nosotros. Amén. Pero también la palabra del Señor es la que nos infunde aliento. Cuando nosotros estamos agobiados por las circunstancias, cuando estamos desanimados, cuando estamos que botamos, en pocas palabras, como podríamos llamarlo, la toalla, es su palabra la que nos aviva, la que nos infunde ese aliento para seguir creyendo, para seguir sosteniéndonos en medio de las olas que están golpeando nuestra barca. Es su palabra la que nos ayuda a mantenernos firmes sin importar las tormentas que quieran ahogarnos y quieran destruirnos. Es esa preciosa palabra, la palabra del Señor, la que nos ayuda a mantenernos firmes y soportar la prueba, pero es la única que nos va a ayudar a llegar a puerto seguro. Pero también su palabra es la que nos reanima cuando estamos agobiados y casi derrotados por lo que está pasando a nuestro alrededor. Y esto fue lo que le pasó al pueblo de Israel. Después de que ellos volvieron de la cautividad, ellos empezaron a reedificar el templo, pero los enemigos estorbaron la obra e hicieron que frenaran la construcción del templo, y pasó mucho tiempo para poder volver a reconstruir el templo. Y el Señor le dice a Zorobabel que vuelva a reedificar el templo, que vuelva a hacerlo, pero esta vez lo hiciera diferente. Y le dio una palabra que le dijo: no con ejército ni con fuerza, sino con mi Santo Espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y por medio de esta palabra fue reanimado no solamente Zorobabel, Josué y los que estaban allí tratando de reedificar el templo, sino que por esta palabra pudieron reconstruir el templo a pesar de las amenazas y a pesar de lo que estaba sucediendo a su alrededor. Porque cuando Dios da una palabra, no importa lo que esté pasando, nos reanima y nos ayuda para conquistar. Y por supuesto, esto, lo que Dios dice, se cumplirá sin importar lo que esté pasando alrededor nuestro. Amén. Pero la palabra del Señor también tiene el poder para resucitar. Y no estoy hablando no solamente de resucitar a muertos, resucitar sueños, resucitar todo lo que parece que no tiene vida en nuestras familias, en nosotros, en nuestros sueños. Él lo hace resucitar con su palabra. Y el ejemplo más claro lo podemos ver con Lázaro. Aunque María y Marta, sus hermanas y todos los que estaban alrededor pensaban que ya era tarde, que no había poder humano para poder ver un milagro, llegó Jesús allí y solamente dio una palabra, y esta palabra hizo que resucitara a Lázaro. Porque Jesús dijo que quitaran la piedra, y llamó Jesús a Lázaro y le dijo: ven fuera. Esto fue lo único que hizo el Señor Jesús. Envió su palabra y lo sanó, lo resucitó y lo levantó de los muertos, porque su palabra tiene poder, porque su palabra tiene la capacidad de resucitar aún lo que está muerto, aún lo que no hay vida. Él lo resucita porque su palabra tiene poder. Amén. La palabra del Señor es la que sana también. Sana las heridas del corazón, sana las heridas, las enfermedades que tenemos en nuestros cuerpos, sana las heridas por causa de las ofensas, por causa de las divisiones entre hermanos, entre familias. Es la palabra del Señor que sana por completo todo lo que está enfermo. Es su palabra
Porque por su palabra se creó los cielos y la tierra y todo cuanto estamos viendo y disfrutando en esta tierra. Y es esa misma palabra la que trae sanidad para nuestras almas, reposo, refrigerio para nuestros cuerpos. Es su palabra la que nos da vida y vida en abundancia. Amén. Pero también la palabra de Dios es la que nos ayuda a prosperar en todas las cosas. A veces pensamos que necesitamos hacer trueque, necesitamos hacer miles de cosas que los demás hacen para poder prosperar. Pero si nosotros decidimos hacer lo que dice su palabra, es de la única forma que vamos a hacerlo como Dios quiere que lo hagamos. En Josué capítulo 1 nos dice que meditemos en su palabra y que pongamos por obra, y esto hará que prosperemos y que tengamos éxito en todo lo que emprendamos. En el Salmo capítulo 1 dice de lo mismo y dice que si nosotros meditamos en su ley día y noche, seremos como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que dará su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace va a prosperar. Es por medio de su palabra, cuando nosotros la leemos, cuando meditamos y la ponemos por obra, que hace que nosotros prosperemos en todo, en lo que estamos haciendo. Ese es el poder de la palabra del Señor, que cuando nosotros nos apegamos a ella y cuando nosotros caminamos de acuerdo a ella, nos hará prosperar en todas las cosas. Amén. Y como lo dije al principio, la palabra del Señor es la que nos guía en todo este tiempo, en nuestro caminar en esta tierra. En los Salmos dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La palabra del Señor es la que nos guía, es la que nos lleva en esa dirección correcta para llegar al otro lado en victoria, para llegar al lugar donde Dios quiere que lleguemos. Cuando nos ceñimos a su palabra, cuando escuchamos su palabra y la ponemos por obra, no va a poder cosa alguna desviarnos del camino. Nada se nos va a interponer en el camino. Nadie va a estorbar nuestros pasos, porque cuando escuchamos su palabra y cuando la ponemos por obra, Él será como esa lámpara que alumbra todo tiempo nuestros pasos, y no tropezaremos, sino que llegaremos al otro lado y seremos grandemente bendecidos. Amén. Por eso es importante, amada iglesia, que cuando nosotros nos exponemos a la palabra de Dios, somos edificados, pero también somos transformados. Y no hay persona que no se exponga a la palabra del Señor que su vida no cambie, que su vida no sea transformada. Esta es la capacidad, lo que es la palabra de Dios para nuestras vidas. Esta es la importancia de la Biblia que tenemos allí en nuestras casas, pero que a veces la tenemos allí guardada como si guardada hiciera algo, sino que necesitamos abrirla, leerla, escudriñarla, porque es su palabra la que nos vivifica y la que nos hace vivir como Dios quiere que nosotros vivamos. Y todo esto es lo que hace la palabra del Señor. Pero lamentablemente algunos no confían que sea verdaderamente palabra de Dios. Hay algunos que piensan que como fue escrita por hombres, piensan que son mandamientos de hombres, piensan que son cosas que los hombres inventaron. Pero es su palabra la que viene directamente de la boca del Señor para nuestras vidas. Pedro, uno de sus apóstoles, nos lo dice que es la palabra del Señor la que podemos tener seguridad, porque estos santos hombres de Dios fueron inspirados por el Espíritu Santo para escribir, para dejar plasmar todo lo que nosotros estamos hoy disfrutando, lo que tenemos en nuestras manos, lo que consideramos como la Biblia, que es la palabra del Señor. Eso es lo que necesitamos entender, que la palabra de Dios es vida, es verdad, y que podemos confiar plenamente en ella, porque dice Isaías 55 que como desciende la lluvia
y la nieve y riega la tierra y hace germinar, o sea, hace dar fruto lo que está allí cultivado. Así es su palabra, que cuando Dios la envía, Él la envía para que dé fruto y para que Él no se le devuelva vacía, sino que todo lo que Él dice se hará conforme lo que Él ha dicho. Porque su palabra es verdad. Y el Señor Jesús también lo dijo: cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Así que nosotros podemos estar plenamente seguros que cuando nosotros escudriñamos la Biblia, que es la palabra del Señor, sabemos que todo lo que está allí es verdad, pero también que podemos confiar plenamente en ella, porque ella es la que nos va a hacer vivificar, la que nos da aliento, nos infunde aliento, la que nos reanima, la que hace resucitar todo lo que está muerto en nuestras vidas, la que nos sana, la que nos prospera, la que nos guía. Es su palabra la que nos mantiene seguros, protegidos, porque es la poderosa palabra del Señor la que estamos confiando. Así que lo que Dios quiere, el llamado que Dios nos está haciendo es que nosotros amemos su palabra, que la estudiemos, que la escudriñemos, que la vivamos y la pongamos por obra, y esto hará que seamos grandemente bendecidos en esta tierra, porque la palabra del Señor permanece para siempre, porque su palabra es verdad y necesitamos adherirla, tenerla pegada a nuestras vidas, meditar todos los días en ella, porque esta palabra es la que va a cambiar nuestras vidas. La palabra del Señor en nuestras vidas nos infundirá la vida que necesitamos. Amén. Así que a partir de ahora, seamos de aquellos que vivimos de acuerdo a lo que dice su palabra, que nos ceñimos de acuerdo a lo que dice Dios en su palabra, que la miramos, la meditamos, la leemos, la estudiamos, pero la ponemos por obra. Y esto hará que todo lo que emprendamos sea prosperado por causa de su palabra. Y si ustedes tienen una palabra del Señor sobre sus vidas, no importa lo que esté sucediendo a su alrededor, no importa lo que esté pasando en sus vidas, en sus familias, lo que Dios dijo que iba a hacer contigo, eso es lo que va a pasar en tu vida. Porque no importa lo que esté pasando, las cosas que están viviendo no determina su futuro. Lo que determina su futuro es lo que Dios dijo de ti, es lo que Dios ha dicho en su palabra que va a hacer con nosotros. Por eso podemos estar firmes como esa ancla segura que podemos añadir, que podemos estar adheridos en su palabra, porque esto hará que prosperemos en todas las cosas. Esto hará que nos mantengamos firmes a pesar de las dificultades, que nos mantengamos allí firmes sin importar las circunstancias que estamos evidenciando en nuestras vidas. Y es su palabra la que nos va a llevar en donde Dios quiere que nosotros lleguemos y vivamos y disfrutemos. Amén. Así que yo quiero que hoy los que quieran tomar esta decisión, porque son decisiones personales, pero mi decisión es que necesitamos su palabra todos los días de nuestra vida. Esa es el alimento diario que necesitamos todos los días para vivir, para prosperar, para permanecer, para ser avivados y para poder llegar al lugar donde Dios quiere que nosotros lleguemos. Amén. Así que yo no sé cuál sea tu necesidad. No sé cuáles sean las circunstancias que están rodeando tu vida. No sé cuáles sean las dificultades que están agobiando tu familia. Si tú a partir de ahora escudriñas su palabra, si tú a partir de ahora te apegas a la palabra del Señor, a lo que Dios te ha dicho, todo lo que está pasando, Dios lo va a transformar. Todo lo que está evidenciando tu vida, Dios le dará ese cambio de circunstancias y podrán vivir como Dios ya determinó que quería que ustedes vivieran. Pero necesitamos escudriñar la palabra del Señor.
Necesitamos vivir de acuerdo a lo que dice su palabra. Esto hará que ustedes sean esa iglesia vencedora, esa iglesia que permanece firme, esa iglesia que es como Dios quiere que seamos. Así que a partir de ahora, amemos su palabra, leamos todos los días su palabra, vivamos de acuerdo a ella, creamos todo lo que dice ella y actuemos de acuerdo a lo que Dios dice en su palabra. Y esto transformará por completo sus vidas y sus familias. Amén. Así que vamos a orar. Padre, yo te doy gracias en esta hora, Señor. Gracias porque sabemos que lo que nos has regalado, la Biblia, es la palabra del Señor. No contiene la palabra, es la palabra del Señor. Y hoy, Señor, queremos meditar en ella. Queremos escudriñarla, queremos estudiarla, pero queremos ponerla por obra. Por eso yo te pido, precioso Espíritu Santo, que nos enseñes a entender y a escudriñar tu palabra y a vivir de acuerdo a ella. Y gracias porque sé que con tu palabra podemos ser más que vencedores. Gracias porque sabemos que por tu palabra nos mantendremos firmes. Seremos reanimados, reavivados, vivificados, Señor. Seremos guiados, seremos animados, fortalecidos, Señor. Y resucitará todo lo que esté muerto en nuestras vidas, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Y caminaremos de acuerdo a ella. La amaremos con todo nuestro corazón, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, yo te doy gracias, Señor. Yo te doy gracias, Espíritu de Dios. Y gracias porque todas tus promesas, porque todo lo que tú nos has dicho, Señor, sabemos que se va a cumplir. Porque tu palabra es verdad, Señor. Porque tu palabra no va a pasar, sino que va a hacerse conforme a lo que tú ya has dicho, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, gracias te damos, Señor. Te alabamos, te bendecimos, Señor. Y recibe toda la gloria y la honra, Señor. Porque ahora sabemos que tu palabra, Señor, está por nosotros y para nosotros. Y que por ella podremos llegar a la victoria segura. Porque por ella estaremos guardados y seguros, Señor. Y que porque tus promesas, Señor, todo lo que contiene tu palabra se hará realidad en nuestras vidas, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos a darle ese fuerte aplauso al Señor.